a un reposo que todo esto llegaría por su Hijo, por el Mesías. Pero a ver, si nosotros relacionamos al Señor Jesucristo con la palabra viva, si nosotros sabemos, y Él nos está diciendo hoy que Él está haciendo un nuevo pacto con nosotros. Un pacto tiene unas cláusulas también, como el contrato, tiene unas especificaciones como el contrato, pero nosotros no conocemos esas cláusulas, no conocemos esas especificaciones, no conocemos lo que está allí escrito. Quizás lo hemos leído en algún momento, pero no ha pasado de acá, hermanos, de un creer. A veces pensamos que lo que está escrito en la palabra del pacto, en su palabra, son fábulas, son historias. Y si averiguamos, entonces unos dicen que sí pasaron, otros. A veces pensamos que quizás todo eso no es verdad. Por eso se nos dificulta tanto hacer lo que dice el versículo 23 de Hebreos 10. Mantenernos firme y sin fluctuar. La confesión, la profesión, el anuncio de nuestra esperanza. Porque no entendemos ni creemos que fiel es el que lo prometió. Tú escudriñas con tu corazón, cavas y ahondas en la escritura para encontrar la veta, para encontrar la fuente que hay ahí. ¿Acaso te has imaginado que no son solo palabras? Que lo que está escrito aquí es vida. Que eso, el creer, es lo que nos mantiene vivos. Si vamos más adelante al versículo 35 al 39, vuelve y nos dice: no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia. La paciencia, hermanos, paciencia, porque habiendo hecho la voluntad de Él, del Dios Altísimo, obtengamos la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará mi alma, dice el Señor. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. ¿Cuántos estamos en ese grupo? Hermanos, lo que estamos viviendo no es fácil. Jóvenes, lo que ustedes están viviendo no es fácil. En medio de un mundo donde se ha levantado en estos tiempos, más que nunca, una persecución. La iglesia está siendo perseguida, estamos siendo perseguidos. ¿O cuántos levantan ahora su voz a proclamar la fe, la esperanza que tenemos en nuestro corazón, y somos callados? Escriba algo en Facebook, comparta algo en redes. Estamos siendo callados. Pero el Señor dice que nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tenemos fe para preservación del alma. En el versículo 37 dice que aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Eso es esperanza. Eso es esperanza. Aún un poquito, y el que ha de venir no tardará. Él prometió que volvería.
Él no miente, Él no deja esperando. El Señor cumple en sus tiempos señalados, Él cumple. Por eso dice en el versículo 26, retrocediendo allí un poco, que si pecamos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Y aquí esto no se trata de si se pierde o no se pierde la salvación. Aquí no vamos a entrar en eso. Aquí vamos a ir a lo que la Escritura está diciendo acá. Porque a veces nos enredamos en teorías, nos enredamos en preceptos de hombres. Estamos haciendo lo mismo que la clase religiosa del tiempo de Cristo, cuando Él vino, enredados en la interpretación de la Escritura, lo que dice el uno, lo que dice el otro. Aquí la palabra es clara. La Escritura nos está diciendo que el que pagó por nuestros pecados no fue un animal, que el que se presentó vivo allí en el último día, en el día que es llamado cara a cara, el día del perdón, el sacrificio, donde el sacerdote entra una sola vez al año a presentar sacrificio por todo el pueblo. Aquel que se presentó no se presentó en ningún templo humano hecho de mano de hombres. Se presentó en el mismo templo celestial. Se presentó en la eternidad, hermanos. No fue un animal que no tiene voluntad y que no sabe lo que pasa, que no sabe lo que hace. El que se presentó fue uno que se entregó voluntariamente, con plena conciencia de lo que estaba haciendo, con plena conciencia y entendimiento de la voluntad de su Padre. Este llamado el Mesías, la promesa, la esperanza viva que ha sido puesta en nuestros corazones, se presentó en amor, en entrega, en plena confianza en que el Padre lo resucitaría. No fue un animal. Por eso es que si pecamos voluntariamente, díganme, ¿qué otro sacrificio esperamos? ¿Tenemos excusa? Ahora que esa palabra ha sido escrita en nuestros corazones, que ha sido puesta en nuestra mente, ¿tenemos excusa? Él dio su vida, nadie se la quitó. Como a los animalitos que llevaban cada año o que llevaban todos los días allí al templo de Jerusalén. Él mismo la entregó. Como dice en Juan 10:17, hubo uno, el único que podía y que tenía la autoridad y el poder designado por el Padre para entregar su vida. Él mismo dice que por eso el Padre me ama, por cuanto yo pongo mi vida para volverla a tomar, dice Juan 10:17 y 18. Nadie me la quita, sino que yo la pongo. Yo quise ponerla. Tengo autoridad para ponerla. Ese mandamiento recibí de mi Padre. Nosotros estamos aquí porque hubo uno que creyó, el autor y consumador de la fe. Él le creyó al Padre. No estamos aquí porque hemos creído. No, hermanos. Nosotros hemos recibido el milagro de la fe porque se nos fue abierto el oído, no este oído carnal, sino el oído espiritual por la palabra.
Y eso produce fe, pero es la palabra viva, es la palabra, es Él mismo, el verbo hecho carne, que habitó en nosotros, dentro de nosotros. Su tabernáculo, dice en una versión, que Él tabernaculizó en mí. Él se injertó, Él habitó, habita. Hay una diferencia entre estar en un lugar y habitar ese lugar. Yo puedo estar en cualquier lugar, pero no habito cualquier lugar. Habito allí, el lugar de mi habitación, el lugar que me pertenece, el lugar donde entro, al lugar íntimo, santo, santísimo. Eso fue lo que Él hizo. Por eso la Escritura nos alienta. Por eso la Escritura dice: el justo por la fe vivirá. Y nos lanza a Hebreos 11:1. Bendito el Señor. Ayer recibíamos un concepto diferente de lo que es la fe. Hebreos 11:1. Y dice: es pues la fe la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Esto es otra dimensión. Hebreos 11:1 está hablando no de cosas terrenales. Hebreos 11:1 no está hablando de mis sentimientos, de mis emociones, de lo que yo quiero, de mis anhelos. Hebreos 11:1 no está hablando de eso. Hebreos 11:1 no me está diciendo hágalo por fe, porque no es lo que yo creo. No es una fe que se limita solamente a lo que la mente quiere creer. Es una certeza de lo que está arriba en el cielo, hermanos. Poned la mira en las cosas de arriba y no las de abajo, dice el Señor. Es lo que está arriba en el cielo, pero ¿cómo ver? ¿Cómo ver en esa dimensión? Si estamos acostumbrados a guiarnos por nuestros ojos naturales, por nuestro oído natural. Esto tiene que ser un milagro en intimidad con el Señor. Y Él está dispuesto, porque ese es el pacto, esa es la promesa, esa es la esperanza. ¿Cómo ver lo que está arriba? Para ver lo que está arriba tenemos que ver lo que Él puso acá. Él tabernaculizó, Él habitó acá. Por su palabra habitó acá. Certeza, la firme adhesión de la mente, es doblegar la mente. Implica el gobierno del corazón sobre la mente. Certeza es una firme adhesión a lo que se espera. ¿Qué se espera? ¿Cuál es nuestra esperanza? Es una convicción, pero no es una convicción que nace en nuestros propios deseos. Es una fuerza que empuja aún sin entender. No es escuchar algo y creerlo. Escuchaba yo a un doctor, un neurocientífico, David Rosario. Es director del Instituto de Neurociencia Avanzada de Barcelona, creo. Y él decía algo que me impactó mucho, y es un neurocientífico. Dice: al cerebro no le interesa la verdad, dice este hombre, le interesa la coherencia. Y si nosotros estamos caminando en esta tierra queriendo hacer la voluntad del Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, si nosotros estamos caminando sobre esta tierra nuestro día a día, queriendo vivir y tomar decisiones con coherencia, hermanos, esto no funciona así. No es por lógica. La fe del reino,
La fe a la que nos está llamando el Señor, la que Él nos está empujando, a la que Él nos está llevando, no tiene coherencia. Es la que nos lleva a la verdad, la que se fundamenta en la verdad que es Cristo, la verdad que es la palabra de Dios. Pero si no conocemos esto, si vamos a Hebreos y ni siquiera entendemos cuál es la profundidad del sacrificio del que nos está hablando allí, si no entendemos de qué Melquisedec nos está hablando Hebreos y de dónde salió Melquisedec, si ni siquiera conocemos las cosas que eran sombra, el fundamento de esta gran verdad que ahora ha sido quitado el velo y vemos un poco mejor. Si no entendemos esas cosas, porque nos da pereza leer y le llamamos Antiguo Testamento, una cosa que pasó de moda, una cosa que ya no es para nosotros, y creemos que esas palabras no son para nosotros, pues yo quiero decirles una cosa: el Dios soberano no ha cambiado su ley. Él nos está diciendo hace 6,000, 4,000, 5,000 años, 3,000 años una cosa, y de pronto hace 2,000 años dijo otra, y mañana dice otra, porque entonces ¿cómo creer en un Dios cambiante cuyo pensamiento cambia? Él nos ha dicho que su palabra es eterna, pero ¿cómo entender lo que está escrito allí, lo que era sombra, para poder comprender qué fue lo que hizo el Señor Jesucristo? Por eso algunos dicen: ¿y quién le mandó a morir por mí? Yo no necesitaba ni necesito que nadie muera por mí. Yo a nadie le pedí morir por mí, porque no comprende, porque no entiende. Pero lo más extremadamente sorprendente es que dentro de la misma iglesia, dentro de la misma comunidad, hay gente que no entiende, que no comprende la dimensión de estas palabras. Nos parecen demasiado difíciles. Qué pereza. ¿Quién va a entender eso? Otra cultura. El Señor Jesucristo nació en una cultura y Él se movió y habló con unas palabras de una cultura en un momento histórico. Y si nosotros no entendemos, no escudriñamos, nos limitamos a leer todos los días 5 o 6 versículos, un capítulo de la Biblia. Pero ¿qué tal si le pedimos al Señor que esa fuente que está ahí escondida, que la veta, miren, cuando los mineros, los geólogos saben esto, cuando los mineros empiezan a cavar, a ahondar, llega un momento en que encuentran roca. Tienen que seguir cavando hasta encontrar la veta, hasta encontrar el yacimiento. Cuando el Señor Jesucristo dice que escudriñad las escrituras, que estudiad, que cavar y ahondar son las palabras específicas que Él utiliza, se está refiriendo a eso, a lo que hace un minero: cavar y ahondar hasta encontrar el pozo, la fuente de agua, que no es fácil. Y si no está ahí, toca mirar por otro lado a ver dónde se encuentra, y son años para encontrar un yacimiento, una veta. Si se tiene la tecnología, bueno, eso ahorra tiempo y esfuerzo. Eso es lo que el Señor Jesucristo estaba diciendo: cavar y ahondar en las escrituras, en mi palabra. En Hebreos 11:6
dice que sin fe es imposible agradar a Dios, que es necesario que el que se acerca a Él crea que Él existe y que Él premia, que Él cumple sus promesas a los que le buscan. Y para esto nosotros tenemos que entender que nos estamos acercando al Dios vivo y santo, porque a veces nos parece como muy folclórico decir: Cristo murió por mí, yo tengo libre entrada, acceso al trono de gracia, y entonces entro como una vaquita sin broche, y se nos olvida que nos estamos acercando al Dios santo. Santo, hermanos. El justo por la fe vivirá, dice. El justo por la fe vivirá. La fe no la necesitamos para hacer o recibir cosas, y es algo que nos tenemos que sacar de nuestra mente y de nuestro corazón hoy. La fe no es para eso. La fe la necesitamos para vivir. Esto es cuestión de vida o muerte. La fe es más que creer, cualquiera cree. Es experimentar su vida cada día. La verdad es la que me sostiene, la que me da aliento. Eso es fe. La fe nace en la voluntad de Dios y no tiene que ver ni con tiempo, ni con lugar, ni persona. Es decir, no tiene que ver con las circunstancias. No tiene que ver con que si el viento es a favor o en contra. La fe no tiene que ver con que los astros se alineen. La fe tiene que ver con Él, con lo que Él ha dicho. Recordemos la expresión que utilizaba ahora. La fe no está, la mente quiere coherencia. La mente no quiere la verdad, no entiende la verdad. Esa no es la fe a la que Dios nos ha llamado. Es que aunque incoherente, nos sostengamos como viendo al invisible. No le busquemos coherencia a las palabras de Dios, porque es que Él nos está hablando desde allá, desde lo alto. ¿Qué tal si trascendemos y entendemos lo que Él dice, que nos sentó en los lugares celestiales juntamente con Cristo, y desde allá vemos su verdad? Lo que este mundo dice que es incoherente, eso es fe. Obedece al deseo de Dios. La fe nos lanza a lo que Él nos ha preparado. Tiene que ver, la fe no es lo mismo, pero tiene que ver con que lo que hace un arquero cuando toma una flecha y la dispara al arco, pero el arquero jamás en su corazón quiere errar, sino que siempre apunta al blanco. El arquero es Él. El arquero es su palabra. Su palabra siempre apunta al blanco. No hay error. No hay error. Él no deja caer a tierra las flechas. Él no me deja caer a tierra. Cuando yo creo en lo que Él dice, soy lanzada al blanco, soy expulsada con fuerza, soy proyectada al blanco. Y Él, si Él es el que me está lanzando, si es su palabra la que me está lanzando, si estoy caminando sobre su palabra, no voy a errar. Y esa es la confianza. Tal vez no veo claramente el blanco, pero tengo que confiar que en sus manos
Estoy segura que en sus manos no hay probabilidad de error. Es 0%. La fe de Dios tiene que ser revelada en nuestras vidas. Y eso no es yéndonos quizás como por ósmosis. No, esto tiene que ver con intimidad. La fe revelada es la ventana por donde Él se asoma. Por eso les decía que esto no se trata de fe para hacer, fe para obtener. Fe tiene que ver con revelación. Fe tiene que ver con encontrarme cara a cara con Él. Nuestro primer contacto no es con lo que Él dice o hace. Nuestro primer contacto es con Él mismo. De ahí viene la fe, hermanos. Examinemos un momento lo que dice Lucas 18. Me olvido dónde está Lucas. Lucas, desde el capítulo 17, se acercaron unos religiosos, digo yo, que tenían algunas preguntas. Pertenecían a una vertiente estudiosa de la palabra en ese tiempo, que se les llamaba los fariseos. Y entonces ellos tenían preguntas acerca del reino. Le preguntaron que cuándo había de venir el reino, y él les contesta. Pero no quiero centrarme acá. Más adelante, en el capítulo 18, dice la escritura, en el versículo 1, dice: también les refirió Jesús una parábola. Esto me da a entender que hace parte de lo que viene diciendo en el capítulo 17, que le está hablando a las mismas personas, que les está dando aún más explicaciones. Cuando Él les dice que el reino de Dios no vendría con advertencia, que el reino de Dios estaba entre ellos, también les dice, y bueno, una cantidad de cosas que ahora no vamos a mirar. En el capítulo 18 nos dice el autor de Lucas, el escritor de Lucas, que esa parábola que el Señor les refirió, la que viene a continuación, que vamos a leer, es sobre la necesidad, o trata sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Y en el versículo 2 comienza a relatarles esta parábola. Sabemos lo que es una parábola, ¿cierto? Dice, me voy a permitir leerles hasta el versículo 8. Perdón. Dice la escritura: había en una ciudad un juez. Estas son palabras del mismo Señor Jesucristo, que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Dice el Señor Jesucristo: oíd lo que dijo el juez injusto. Y en el versículo 7 dice: ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra?
Hermanos, quizás podríamos decir, es una parábola. Y las parábolas eran usadas para ilustrar verdades que el Señor quería mostrar o que quiere enseñarnos. Son muy utilizadas. Vamos a mirar, aquí hay un juez que el Señor Jesucristo dice que no tenía temor de Dios, pero era juez de Israel. Recordemos que la ley de Dios era el marco legal y jurídico en el que los jueces debían dar sus dictámenes. Este juez tiene en poco la posición del juez supremo, el que está por encima de él, del soberano. No teme a Dios, pero dentro de la función que él ejerce en el pueblo de Israel está en dictaminar, hacer dictámenes. Y bueno, no conozco ni manejo los términos legales de un abogado y de este tipo de cosas, pero aún así él tenía que moverse bajo esa ley. Como no temía a Dios, pues podía también inclinar su corazón a corrupción, podía inclinar su corazón a sobornos, porque no le interesaba también. Y tengamos en cuenta una cosa: en ese tiempo las mujeres no podían demandar o interponer una demanda ante nadie, no porque Dios lo hubiese enviado, no porque Dios hubiese dicho esto, sino porque el corazón del hombre es duro. Pero Dios siempre ha cuidado de los débiles, de los extranjeros. Las mujeres, y sobre todo esta viuda, tenía que valerse de un familiar hombre para interponer una demanda. Pero si nosotros vemos, ella era la que estaba yendo ante el juez. O sea, aparte de que era viuda, que ya no tenía marido, quizás no tenía hijos mayores de edad, y ninguno de sus cuñados o de sus familiares varones, por el lado de su esposo o de ella, había socorrido o estaba ahí para ayudarla, para hacer frente. Estaba sola. Pero ¿qué hacía esta mujer? Que esta mujer insistiera tanto y no desmayara. El Señor Jesucristo termina la parábola diciendo: pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Había algo que hacía que esta mujer no desmayara en su petición. Había algo que hacía que esta mujer fuera, no sé si cada día, no sé cada cuánto, pero con una insistencia delante de este juez. A pesar de su vulnerabilidad, tenía una profunda fe y dependencia del Dios vivo y una esperanza inquebrantable en Él. ¿Saben por qué? Porque ella conocía su palabra. Ella sabía que la protección divina la cobijaba a ella. Ella sabía que se habían establecido leyes de parte del Dios Altísimo, del único juez, del juez justo, para su protección y que se hiciera justicia a favor de las viudas. Deuteronomio 24, 17 al 22 está en la ley. Ella conocía eso. Ella conocía lo que había salido de la palabra de la boca del Altísimo. Ella se aferró a eso. A ella no le importó la situación. Ella no vio la adversidad alrededor. Ella no vio su soledad. Ella no vio su desamparo. Ella no vio a quién se estaba enfrentando en este mundo: a la corrupción, a un hombre, a un juez que no escuchaba el clamor de los débiles y no le importaba. Ella no vio eso. Ella se aferró a la palabra viva. Y ella dijo: porque hay un Dios en los cielos que ha dicho, el alto y sublime, que habita en la eternidad, pero que también habita con el quebrantado y humilde de espíritu. A ese Dios es el que yo estoy apelando. Yo no estoy yendo ante un juez humano. Yo estoy yendo a aquel
que es alto y majestuoso, al eterno, al santo, que aunque vive en lugar alto, aunque habita en lugar santo, también habita con el arrepentido y restaura el espíritu destrozado del humilde y reaviva el valor de los que tienen corazón en arrepentimiento. Por eso el Señor Jesucristo dice: cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará esta fe? ¿Hallará esta fe en la tierra? Quizás nuestra oración debe ser una alabanza con la proclamación de lo revelado, de lo que Él es, de lo que Él dice. Quizás nuestras peticiones no deban estar basadas en lo que digo, en lo que pienso, en mí, en mis necesidades sentidas. Mis peticiones deben estar basadas en lo que Él ha dicho, hermanos. Por eso el Salmo 68, 4 y 5 dice: cantad a Dios, cantad salmos a su nombre, exaltad al que cabalga sobre los cielos. Jehová, Yud-Hei, Vav-Hei, bendito y alabado es su nombre por los siglos de los siglos, por la eternidad. Ese es su nombre. Y en reverencia, en esta mañana pronunciamos su nombre, porque Él ha dicho que en santidad y reverencia su nombre trae libertad. Dice: alegraos delante de Él. Y en el versículo 5 dice: Padre de huérfanos y defensor de viudas es Dios en su santa morada. Esta mujer, me atrevo a decir, yo, Magda, alababa al Señor en momentos de intimidad y decía: bendito y alabado es aquel Altísimo que cabalga sobre los cielos, que está por encima de ese juez al que voy cada día, cada cierto tiempo. Es a Él y alabo su nombre, santifico y glorifico su nombre. Me atrevo a decir que esta mujer lo hacía, porque Él es padre de huérfanos y es mi defensor. Ese es Dios en su santa morada, mi defensor. Conocía lo que había en el corazón del Padre. Esa es la fe del que el Señor está diciendo: este tipo de fe, esta fe será hallada cuando yo venga. La palabra se había extendido sobre ella, lo que el pastor leía ahora en Ezequiel 16. El pacto se había extendido sobre ella. Ella sabía lo que le esperaba a aquellos que no obedecen su pacto, que no obedecen su ley. Ella conocía lo que dice Isaías 1: cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Ella no se afanaba. Ella iba día a día delante de este juez a causa de la dureza del corazón humano, pero ella sabía que el Dios de los cielos ya había respondido, que el Dios de los cielos la cobijaba, que el abrigo del Altísimo estaba sobre ella. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Ella sabía que eso no era para ella. Llenas están de sangre vuestras manos. Así veía ella al juez. Por eso ella no iba. Realmente ella, su corazón no estaba haciendo petición delante de este juez. Su corazón estaba en los lugares celestiales haciendo una petición delante de aquel
que es justo por los siglos de los siglos. Aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano y amparad a la viuda. Ella sabía que era un mandato de él, y eso se cumple. Y si este juez no hubiese hecho justicia para ella, él iba a cumplir. El Dios de los cielos le iba a cumplir. Ella lo sabía. Ella lo sabía. Es esa fe la que él anhela. En Lucas 4, el Señor Jesucristo dice que fue a la sinagoga y le fue entregado el rollo de Isaías. Y en el versículo 18 dice que él leyó Isaías 61, 1 y 2, que dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Otra vez está hablando del nuevo comienzo en Yom Kippur, el día de expiación. Él está hablando de lo que él iba a hacer como sumo sacerdote. Él está hablando de lo que iba a ser el jubileo eterno, a predicar y pregonar libertad a los cautivos. ¿Acaso nuestro clamor, nuestra vida están basados en nuestro conocimiento? O como comienza diciendo Hebreos, todas las versiones comienzan diferente, pero a mí me parece muy bonito. La versión Reina Valera comienza con una palabra, diferente a todas las cartas de Pablo, diferente a los demás escritos que hay. Hebreos 1 comienza con una palabra. Todos los escritos comienzan con un saludo, expresando quién está escribiendo, para quién va dirigido. Pero Hebreos comienza con una palabra y con una declaración: Dios. Ese Dios que en otros tiempos había hablado por medio de los profetas, pero que ahora no solo habla a través de un profeta, ahora no es un profeta el que habla, sino su propio Hijo. ¿Entendemos eso? ¿Alcanzamos a discernir en nuestro espíritu lo que eso es? Lo que significa que ese del que Él está hablando es aquel a quien constituyó heredero de todo, aquel que es el resplandor de su gloria, esa gloria, la majestad del Dios invisible, hecha visible a través de la nube Shekinah, que brilla con tal refulgencia, potencia e intensidad que llega a ser cegadora, y el brillo de esa gloria divina eclipsa el sol. Entendemos que el que ha sido enviado a nuestra vida es ese que tiene la sustancia, que es su gloria visible, que esa brillantez, que ese resplandor de gloria es Cristo mismo, que habita aquí. ¿Comprendemos? Por eso no hay remisión de pecado ahora. ¿Entendemos lo que es ahora pecar voluntariamente, por decisión propia, estando en este pacto sagrado
santo. Entendemos que no ha habido, que no existe una manifestación más gráfica del Dios invisible en toda la humanidad que la manifestación de su Hijo, que Él es la expresión exacta, no aproximada, exacta de su sustancia, que Él es superior a los ángeles, que no es un ángel, que aún los ángeles le adoran, y que por ese glorioso Redentor es por el cual hoy tenemos una esperanza firme a la que aferrarnos. En Hebreos 12:2 al 4 dice: por tanto, ya que estamos rodeados por una enorme multitud de testigos de la vida de la fe, porque nos viene hablando de hombres y mujeres que dieron su vida por esa fe, por esa esperanza, y nombra cantidad de personas. Después, si tienen el tiempo, leen Hebreos, todo Hebreos. Dice que quitémonos todo peso que nos impida correr, especialmente el pecado que tan fácilmente nos hace tropezar, y corramos con perseverancia la carrera que nos ha puesto por delante. Esto lo hacemos al fijar la mirada en Jesús, el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe. Debido al gozo que le esperaba a Él, Jesús soportó la cruz, sin importarle la vergüenza que ésta representaba. Ahora está sentado en el lugar de honor junto al trono de Dios. Piensen en toda la hostilidad que Él soportó por parte de los pecadores. Así no nos cansaremos ni nos daremos por vencidos, porque después de todo, nosotros aún no hemos dado nuestra vida en la lucha contra el pecado, y todavía estamos preocupados si la tribulación, si nos vamos antes, en medio o después cuando Él venga la tribulación, y discutimos y peleamos y nos cambiamos de iglesia, vamos de iglesia en iglesia, porque aquí creen que sí, que es al principio que nos vamos, el rapto de la tribulación, que es en medio, que hermanos, el Señor nos está llamando a perseverar hasta el fin, que nuestra lámpara permanezca encendida, que no sea que llegue el novio y no estemos apercibidos, dice Él. A mí no me importa si voy a pasar o no tribulaciones. A mí no me importa si el rapto es ahorita, después, mañana, no sé. Por lo que mi corazón clama, por lo que mi corazón gime, es por ser digna de Él, permanecer en Él, porque la esperanza que Él ha puesto en mí no flaquee, porque la fe que Él mismo ha depositado en mí no desvanezca. Eso es lo que importa. Cuando Él venga, hallará fe en tu corazón. Gracias, Dios. Gracias, Señor, porque tus palabras son como un ungüento a nuestras almas atribuladas en medio de la aflicción. Gracias, Dios, porque tú te levantas, porque tu palabra, porque el Mesías, tu Hijo, la palabra viva, es la que nos acerca, la que nos sumerge, la que nos sostiene. Gracias, Señor, porque en este tiempo de persecución, en este tiempo de tribulación,
Eres tú, Señor, el ancla. Y aunque las olas se levanten, la tempestad arrecie, tú eres nuestra ancla. Y nuestra fe en ti, el Hijo de Dios, el enviado del Padre, nuestra fe en lo que hiciste, en que tú cumples, y que si tú dijiste que volverías, tú vendrás, tal como tú lo dijiste, Señor. Pero mientras tanto, creemos, yo creo